lo que viene siendo el curso, hay varias maneras de calificar. Ya lo había explicado en las clases pasadas de cómo se califica este curso y depende de varios factores, de varios elementos que tú tienes que responder. Y cuando se realiza la evaluación, se descarga lo que tú respondiste y manualmente yo pongo la participación del 5% y el foro del 5%. Eso es de manera manual, no te lo pone el sistema, vaya. Entonces, no tienes 10 hasta que yo vea tu calificación y vea también qué calificaciones sacaste en las lecciones y tareas teóricas, porque si en algunas lecciones sacaste 7, sacaste 5, no puedes obtener el 10 cerrado. Esa es la situación. No porque el sistema te diga 10, ya tienes 10. ¿Ok? Al final, yo paso la lista el día 29, el día 20, el 30 o el 31 de octubre, yo paso la lista a control escolar y ellos pasan estas calificaciones a la plataforma. Entonces, el hecho de que tú tengas esa calificación no significa que la tengas realmente, porque solamente es de algunas actividades, no de todas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan sobre la plataforma, algunas lecciones, tareas teóricas? ¿No? Muy bien. Ya le expliqué, Manuel. Si entendió, le vuelvo a explicar. Nada más coménteme. Si no, para volverle a explicar, para que no se quede con la duda. Si me puede responder, por favor, ya sea verbalmente o por mensaje, si es tan amable. Ah, perfecto. Muy bien. Ok, entonces ya quedó todo claro. Perfecto. Ahora vamos a déjenme, estoy esperando que pase el tiempo porque luego, para no volver a repetir las cosas. Muy bien, el día de hoy en la clase de literatura, vamos a ver el tema de la novela. Muy bien, preparé una diapositiva para ustedes para que con mayor entendimiento ustedes puedan tener un acercamiento. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ustedes tienen que contestar en la plataforma. En la plataforma tenemos en la clase de literatura, tenemos varias temáticas. El curso es extenso, es por eso que tienen todo el mes, tuvieron casi todo el mes, casi porque empezó el 4 de octubre, tienen casi todo el mes para poder ustedes responder sus lecciones, tareas teóricas, el foro y el examen. Muy bien, estamos en la clase de el 19 de octubre y les recuerdo que tienen que contestar todas las lecciones, todas las tareas teóricas. Aquí están las clases, tú le das clic aquí y automáticamente te va a llevar a YouTube para que tú veas las clases que te perdiste. Muy bien, también tenemos todas estas, aquí está la otra clase. ¿Ok? Aquí tenemos todas las unidades, tienes que contestar todas y al final tenemos el famoso examen final que tiene el valor del 20% de la calificación. Muy bien, voy a explicar brevemente cómo se califica. Aquí tenemos, porque todavía hay gente que sigue preguntando lo mismo y que no entra a las clases, entonces voy a volver a retomar la calificación. Las lecciones tienen el valor del 40%. Me preguntó uno de los alumnos que cómo se obtiene el 40, pues sacándote 10 en todas las lecciones. Si te sacaste 10 en todas las lecciones, automáticamente tienes 40. Si sacaste 7 en una, sacaste 5 en otra, sacaste 8 en otra, sacaste 10 en la mayoría, se hace la suma, se hace una regla de 3 y se saca el 40%. Igual en las tareas teóricas. Si tienes 10 en todas las tareas teóricas, pues tienes el 30% de la calificación obtenida. Si
en algunas tareas teóricas no sacaste 10, sacaste 5, en otras sacaste 7, en otras sacaste 8, no hay ningún problema. Se hace la suma de todas las lecciones, de todas las tareas teóricas y se hace una regla de 3. Muy bien. Y tenemos también en la participación, si tú realizaste todas tus lecciones, todas tus tareas teóricas, el foro y el examen final, ya tienes regalado ese 5% de la calificación por haber hecho todo. Si tú te faltó contestar el foro, baja calificación. Si te faltó contestar lecciones, baja calificación en ese 5%. Tienes que contestar todo independientemente de la calificación de las lecciones, tareas teóricas y el examen final. Y en el foro, pues solamente hay que dejar tu comentario, hay que responder la pregunta de esta pregunta. Entras aquí a foro de discusión, respondes la pregunta de por qué es tan importante la literatura en la vida del ser humano. Muy bien. Si te pide que poner alguna temática, transcribes la pregunta y la respondes. ¿Okay? Todas estas personas que ustedes ven aquí, que son poquitas a comparación del grupo numeroso que tengo, pues tienen el 5%. Los demás, pues no lo van a tener. Y listo. ¿Okay? Se baja, se resta de la calificación final. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar. Ya no entra absolutamente nadie si llega a solicitar la entrada por respeto a ustedes que llegaron temprano. Permítame un momento, vamos a ver. Muy bien, aquí está. Muy bien, vamos a ver el tema de la novela, son los elementos de la novela. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, soy titular del área de español de el Instituto Frontera. Muy bien, vamos a ver los aprendizajes esperados, que el alumno comprenda e identifique cada uno de los elementos de la novela. Vamos a ver cuál es el concepto, qué es la novela en sí. La novela es una narración extensa que por lo general es en prosa. Cuando me refiero a prosa, es como se escribe en cualquier documento que no tenga una rima o una musicalidad, con personajes y situaciones reales o ficticios que implica un conflicto o varios conflictos y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. El término novela viene del italiano novela, noticia, historia, que a su vez procede del latín novellus, diminutivo de novo o nuevo. Procede de las narraciones de Giovanni Boccaccio, que empleó para designar los relatos y anécdotas en prosa contenidos en su famoso compilación de narraciones, el Decamerón, allá por el siglo XIV, allá por el siglo XIV. Muy bien. La estructura externa tiene estructura externa y estructura interna. En la estructura externa de la novela es la forma en la que aparece dividida las narraciones, por capítulos, aparece por números, aparece por secciones. Muy bien, dependiendo de la originalidad o del estilo de la casa editora que lo esté imprimiendo. La unidad formal más común y tradicional que se divide en una narración es los capítulos, como les comento, y los capítulos a su vez pueden agruparse en parte 1, parte 2, etcétera. Permítanme un momento. Muy bien, continuamos. Gracias por esperar. Muy bien, los capítulos, como les comento, esto es parte de la estructura externa en cómo se forma por fuera. Si tú tienes el libro, también puede ser la estructura externa, el prólogo, parte de la estructura externa puede ser si hay un índice. Vamos a seguir con las partes de la novela. Tenemos la estructura interna de la novela, ahí sí hay una abundante estructura, en donde tenemos la estructura interna, es el orden en el que están presentados los hechos de una obra en las obras literarias. ¿Se pueden encontrar distintos tipos de estructuras? Sí, dependiendo del autor, del estilo que le dé el autor. Pero las más comunes son la estructura lineal, no lineal y circular. La estructura lineal, ¿de qué trata? Es la estructura tradicionalmente utilizada de las novelas viejas y todavía en las contemporáneas lo siguen utilizando, es decir, anterior al siglo XX. Esta estructura se presenta cuando la obra y las acciones tienen un orden lógico. En la estructura no lineal
es la estructura característica de la novela nueva, es decir, contemporánea. Se presentan cuando las obras aparecen alteradas las acciones y no siguen un orden cronológico, pero también se sigue utilizando la lineal, de acuerdo al autor. El autor en esa cuestión es el que manda, y si él decide que quiere hacer una estructura lineal como las novelas viejas, lo puede realizar. En la actualidad, un autor puede jugar con la cuestión, lo de antes y lo de ahora. Y tenemos también la estructura circular, que es cuando la obra se presenta en una misma acción que la inicia y la finaliza. En otras palabras, es como un círculo infinito, pues que al terminar de leer la obra pareciera que vuelves a iniciar la lectura. Hay pocas historias de esto. Tenemos a Rayuela de Cortázar, es uruguayo, ajá, de Cortázar uruguayo, en el cual este autor tiene este tipo de tendencias a hacer sus obras circulares, son confusas para aquellas personas que no tienen la experiencia de la lectura. Tenemos entonces dentro de la estructura interna la estructura lineal, no lineal y circular, pero también tenemos elementos y características de la novela. Dentro de esto, de la novela, existen elementos como la historia y el argumento. Toda novela tiene una historia que contar y dentro de esa historia, pues, son los hechos o acontecimientos que el autor desea mostrar en una novela con una secuencia y una estructura determinada. Después tenemos una secuencia básica de la historia principal, que son las partes que conforman una historia, situación inicial, entramado, desarrollo, nudo y desenlace. Esto es lo importante de la historia. En la cuestión del entramado, el desarrollo es donde suceden los hechos, donde van desgajando poco a poco la problemática. El nudo va aparte del clímax, es la mayor tensión de la novela, como las novelas de Televisa, los que ven, si en algún momento han llegado a ver una novela, porque la mayoría de los jóvenes de estas épocas ya casi no ven novelas, pues los viernes las novelas se quedan en una cosa muy climática, que ya quieres volver a verla el lunes, pues eso es parte del nudo, es el clímax, y el desenlace es cuando termina o culmina la novela. Estoy poniendo ejemplos, pues, de cuestiones televisivas, pero también en los libros físicos o en los libros electrónicos podemos encontrar esta secuencia. Después tenemos una historia secundaria. Son herramientas que existen para conseguir que los personajes se integren a la historia principal. En la característica muy particular de la novela es que tiene muchos personajes, tiene varias tramas, tiene varias historias entrelazadas de varios personajes, pero siempre van a estar centralizadas en los protagonistas. Los personajes que son sumamente importantes, sin ellos no puede realizarse la historia, que son reales o ficticios, que desarrollan acciones narradas por el autor. Y estos personajes se dividen en protagonistas, antagonistas, que es el villano, los personajes secundarios, que son los que aparecen más seguido y los incidentales, que pueden siendo los que nada más se mencionan una vez o dos veces en las historias. Después tenemos la acción, tiempo y espacio. Vamos a ver, dentro de una novela siempre va a haber acción o acciones, que son los contenidos de los hechos, sucesos unidos que se desarrollan con intensidad progresiva hasta llegar a un punto culminante, que es el clímax. El elemento central del interés es el conflicto. ¿Okay? Siempre en alguna historia de la novela va a haber un conflicto que se desarrolla y al final, pues, termina por esclarecerse, ¿no? Ya sea positivo o negativo para los protagonistas. Es un acontecimiento concreto que desequilibra la vida del personaje, obligándolo a enfrentarse a una situación nueva o inquietante y le provoca un deseo consciente o inconsciente de aquello que él cree que restaurará el equilibrio, por lo que se lanzará a la búsqueda del objeto de su deseo contra las fuerzas del antagonista, lo que se le dice el villano, internas o externas, que intentan impedírselo. Es la historia famosa de dos personas que se aman, pero hay una persona en medio, que es el antagonista, y que no va a dejar que esas dos personas pues estén juntas. Más o menos así es, por dar un ejemplo simple. El espacio es la situación física en la que se encuentran los personajes. Es uno de los recursos principales que los autores utilizan para contextualizar las historias narrativas. ¿Esto qué quiere decir?
Pues los lugares donde suceden los hechos. La casa, el campo, el carro, el avión, la cocina, el establo, etcétera, ¿no? Esos son los espacios. Y el tiempo dentro de los elementos de la narración es muy importante para contextualizar también, que es el desarrollo argumental de una narración. Suele evolucionar a través del tiempo, puede ser lineal o alterado libremente por el autor con la finalidad estilística, argumental o estructural. Algunos autores le van a dar el tiempo específico a su obra, ¿no? En una novela dice en el siglo XIX, allá por 1890, estaban dos personas, ahí le está dando un tiempo específico, pero hay momentos en los que no se da un tiempo específico, ¿ok? Que son novelas atemporales que pueden suceder en cualquier momento. Permítame un momento, por favor. Muy bien, continuamos. Muy bien, tenemos acción, espacio y tiempo. Después tenemos, dentro de los elementos, tenemos los famosos narradores. Hay varios tipos de narradores, pero vamos a poner los más comunes. Los más comunes son vamos a ver qué es el narrador. Es la voz que cuenta lo que sucede en la novela. El autor puede narrar los hechos directamente o elegir un personaje que vaya contando desde la historia, como un narrador personaje. Pero los más famosos es el omnisciente y el narrador personaje. El omnisciente, esta es la forma más utilizada, es la más utilizada por los autores del relato clásico. En este caso, el narrador sabe más que sus personajes, sabe hasta sus pensamientos de los personajes, las emociones y sensaciones que están viviendo en ese momento. No se cuida de explicar cómo lo adquirió este conocimiento, ve tanto a través de las paredes de las casas como a través del cráneo de sus personajes, como les comento, son emociones, sensaciones, él describe cualquier situación que esté sucediendo en la historia y lo sabe todo. Por eso se le llama narrador omnisciente, porque lo sabe todo. Y el narrador personaje, en este caso, ese narrador, pues es parte de la historia, narra todos sus problemas y de qué forma lo intenta resolver. Es parte de la historia, puede ser un protagonista o un antagonista. O puede ser también hasta un narrador testigo, que viene siendo una persona que ve y que cuenta lo que está viendo, lo que está viendo en ese momento. Después tenemos la novela como obra de arte. Es un arte totalmente la escritura de la novela, el contar historias. Lenguaje y nivel retórico. Se usa el lenguaje con una voluntad artística, es decir, intentando crear una obra de arte. No existe pues una finalidad práctica, sino estética. ¿Qué quiere decir? Algo que embellezca el lenguaje y nos dé una motivación para leerla. Es un texto literario, no existen significados unívocos. ¿Qué quiere decir? Se diferencia radicalmente a este lenguaje de los técnicos y los científicos. Un autor puede utilizar cualquier tipo de lenguaje de acuerdo a su estilo y la temática de lo que va a tratar. Puede ser, si se va a tratar de una persona que vive en un barrio pobre, pues no va a hablar de una manera muy culta o de una manera muy, elevada, sino va a hablar el personaje de acuerdo a su situación y a su contexto. Muy bien, entonces vamos a los tipos de novelas para terminar y vamos a ir a las preguntas. Dice, los tipos de novelas son la italiana, la novela de caballería, la novela renacentista, la novela neoclásica, romántica, realista y naturalista y contemporánea. Y si ustedes pusieron atención, la primera clase donde vimos las épocas literarias, va muy mezclada esta parte, ¿no? De las épocas literarias, cada época tenía una temática, tenía una tendencia y un estilo propio de los autores que tomaban en cada época. Muy bien, entonces vamos a recapitular qué sucede con esto de la novela. Muy bien, tenemos que los elementos son primeramente el concepto de la novela que viene del italiano. Después tenemos una estructura externa, que es cómo está estructurada la novela físicamente como la estamos viendo. Después tenemos, dentro de la estructura interna, tenemos la estructura lineal, no lineal y la circular.
Y dentro de los elementos de la novela también tenemos un argumento, una secuencia básica y una historia secundaria que llevan a cabo los personajes. Los personajes son parte importante y pueden ser reales o ficticios. Y también dentro de los elementos de la novela tenemos acciones o acción, espacio o espacios y tiempo de la historia. Dentro del tiempo también puede regresar, puede haber intercalar dos tiempos, como la película de Volver al Futuro, más o menos así. Y tenemos también un narrador importantísimo, que hay dos tipos de narradores más usuales, que es el omnisciente y el narrador personaje. Y tenemos también los tipos de novelas. Cada una de las épocas literarias llevaba un estilo propio y llevaba su toque especial y realizaba novelas de aquella época con temáticas muy, muy propias de cada una de las épocas. ¿Ok? Como por decir en la novela romántica, hacían este tipo de novelas como de desamor, de tristeza. La neoclásica era más de los bailes, de las danzas, de cómo un hombre cortejaba a una mujer. En las novelas también de caballería era de cómo el hombre iba y se enamoraba en los campos, en las praderas. Eran novelas como de este tipo. También hay novela heroica, en donde los héroes salían, en las novelas de la caballería, los héroes salían a las guerras y luchaban y llegaban derrotados o llegaban con victoria, ¿no? Así sucesivamente es la historia de la novela. No sé si tengan alguna duda sobre la temática que acabamos de abordar en esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Bueno, nada más para terminar, les voy a comentar que si ustedes tienen dudas pueden mandar mensaje al chat. Si está dentro de mis manos, contestarles. Y en ese momento ustedes, yo les puedo contestar lo más rápido posible. Pueden mandar aquí el mensajito. ¿Ok? Muy bien. Dicen que todo está claro. Y si ustedes no pudieron ver alguna de las, no pudieron ver alguna de las clases, yo las estoy subiendo. Yo las estoy subiendo aquí en la plataforma para que se pongan al corriente. Les recuerdo organizar sus tiempos, por favor. Son varias tareas teóricas, son varias lecciones. Algunos ya los terminaron y los felicito ampliamente a aquellas personas que ya terminaron sus 18 lecciones y sus 18 tareas teóricas. Muchas felicidades a todos ellos que ya terminaron su foro también y su examen final. Muy bien. Y recuerden que el curso termina el 29. Tenemos 10 días para los que llevan poquito, acelerarle, ponerle ahí turbo para que podamos tener una calificación satisfactoria, porque luego se quedan a la mitad. Hay alumnos que se quedan a la mitad y traen muy buena calificación. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, sería todo de mi parte. Nada más recordándoles que el siguiente viernes tenemos nuestra clase puntualmente a las 11 de la mañana. El viernes nos vemos a las 11 de la mañana puntualmente. Recuerden que tienen 10 minutos de tolerancia para poder entrar a la clase. A partir de los 10 minutos comienzo ya con mi clase normal. Y también les recuerdo que tienen aquí un libro, tienen aquí un libro, un cuadernillo de consulta por si quieren tener un acercamiento más interno hacia la literatura. Y si quieren también recomendaciones de libros, con confianza lo pueden preguntar al apartado de los mensajitos. Muy bien, cuídense mucho, tengan un buen día todos y nos vemos nos vemos el sábado. Muy bien, puntualmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.